La semana pasada, como les decía, hablamos del reformador de Bohemia, República Checa, Juan Hus, quien fue quemado en la hoguera por no retractarse de verdades que aparecían en la Escritura y que él había manifestado. Juan Hus murió en el año 1415, pero cuenta la historia que mientras él estaba en la hoguera, pronto a ser encendida esta hoguera y finalmente morir quemado, él exclamó las siguientes palabras. Él dijo, y cito, pueden matar el ganso, pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que no podrán quemar. Curiosamente, su apellido, Hus, en idioma checo, significa ganso. 100 años después, 102 años después, para ser precisos, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero envía lo que nosotros conocemos hoy como las 95 tesis. Y aparece en la escena este hombre cuyo escudo, el escudo de la familia Lutero, aparecía un cisne. La profecía que salió de la boca de Juan Hus se cumplió. A ese ganso, a Juan Hus, pudieron quemarlo, pudieron asesinarlo, pero Martín Lutero no murió de esa manera. Y Dios permitió por su providencia que él continuara vivo y muriera en la vejez. Es así como vemos que el hilo conductor de la historia de la iglesia está entretejido de una manera perfecta por Dios. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Todo está en sus manos, bajo su control. Y en ese momento, en el año 1517, según lo cuenta su amigo Philip Melanchthon, en la puerta de la catedral de Wittenberg, Martín clava esas famosas 95 tesis que, más allá de ser un tratado al Evangelio, lo que consistía eran 95 reclamos sobre lo que él consideraba una mala práctica, que era el uso y abuso de las famosas indulgencias. Las indulgencias eran perdones que concedía el Papa para que las personas pudieran salir del purgatorio e ir al cielo. El propósito por el cual estas indulgencias habían sido emitidas era para construir lo que nosotros el día de hoy conocemos como la catedral más grande del mundo católico romano, que es la famosa Capilla de San Pedro. Para eso, este Papa, León X, emitió y mandó a vender indulgencias, y eso provocó a este hombre llamado Martín Lutero. Pero la historia de Martín Lutero no comienza ahí. Él nace en el año 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania. Su padre era un campesino, toda su vida trabajó en aquello, pero específicamente se dedicaba a la minería. En aquel entonces la minería no era como lo conocemos hoy en día, era algo sumamente sacrificado, era en las minas de cobre en particular, era donde este hombre trabajaba, el padre de Martín, un hombre duro. Hans Lutero era un hombre duro, un hombre fuerte, que tenía un deseo en su corazón y era que su hijo estudiara derecho y ejerciera la abogacía. Sin embargo, en julio del año 1505, antes de cumplir 22 años, Martín, su hijo, Martín Lutero, ingresa al monasterio agustino de Erfurt. Las razones por las cuales él ingresa al monasterio son varias. Una de las que se presume es que 2 semanas antes, precisamente de que él entrara a ese lugar, a ese monasterio, hubo una tormenta eléctrica en el lugar que él estaba de camino. Iba por un sendero y comienza una tormenta eléctrica. En ese momento, él se entrega, por así decirlo, a Santa Ana, ese entonces. Y él le dijo, Santa Ana, si tú me salvas de esta, yo entraré y seré un monje. Y fue así como él entra al monasterio en esa etapa, a la edad de los 22 años. Pero también otra de las cosas que llevó o motivó a Martín Lutero fue precisamente la dureza
de su hogar. Él ya no quería estar ahí porque el rigor ante el cual él vivía era muy fuerte y quería arrancar un poco de esa realidad. Pero en verdad, nadie puede negar que la razón más fuerte que movió a Martín Lutero para entrar en ese monasterio, en aquel entonces era lo que él pensaba que era lo correcto, fue las dudas que él tenía sobre su salvación. Él necesitaba estar tranquilo, él deseaba ser salvado, pero sabía que no había forma en la cual él pudiera alcanzar eso. Y esa inquietud espiritual es la que lo llevó finalmente a ingresar a ese monasterio a la edad de 22 años. Lutero tenía un espíritu apasionado, él era un hombre que estaba muy angustiado y acongojado por su naturaleza pecaminosa. Él sufría mucho por su pecado. Dice la historia que él estaba básicamente todo el día confesando sus pecados delante de su superior. Y que su superior estaba tan aburrido de eso que de pronto él se iba y se acordaba de algún otro pecado y volvía a confesarlo. Porque tenía mucha carga en su corazón, tenía un sentido de culpa tremendo. Él veía un Dios justo, un Dios santo tan perfecto que a él no concebía en la cabeza cómo era posible que él pudiese ser aceptado por Dios. Por esa razón él era tan meticuloso a la hora de cumplir con estos ritos que en aquel entonces el monaquismo imponía. Él era conocido también por autoflagelarse para controlar sus apetitos carnales. Era un hombre que dentro de lo que se podría decir en aquel entonces, religiosamente hablando, era un hombre preocupado y ocupado en lo que era su salvación. Pero él no fue un simple monje. Él en el año 1512 obtuvo su doctorado en teología. Y unos años después comenzó un estudio riguroso de la epístola a los romanos y también a los gálatas, y fue ahí donde ya comienza a divorciarse de lo que se conocía en ese entonces como el catolicismo romano. Fue en ese momento ya cuando esto ocurrió. Pero hay un suceso en la vida de Martín Lutero que marca este comienzo al llegar a este divorcio con el papado, y ocurrió en el año 1510. En ese entonces fue comisionado junto a una comitiva de otras personas, a ir a la ciudad de Roma. Lutero era alemán. Y el sueño de cualquier monje, el sueño de cualquier cristiano católico de ese entonces era ir a Roma. Esa ciudad, Roma, era el lugar donde muchos santos habían derramado su sangre. Él deseaba estar ahí. Justo se dio una tensión local ahí en las iglesias y fue llevado en esta comitiva a Roma para manifestar sus inquietudes. Era un tema netamente administrativo el que lo llevó allá. Pero estando allá en Roma, él se dio cuenta de algo tremendo. Él se dio cuenta cómo era que los curas, los sacerdotes, con el fin de recibir más y más dinero, hacían las misas sumamente rápido. Como que, siguiente, ¿usted por qué quiere un familiar muerto? Ya, perfecto. Hacía la misa, ya, siguiente, que pase el siguiente. Y eso impactó la vida de Lutero. Él era un monje temeroso del Señor. Él se demoraba mucho en utilizar las palabras precisas para poder hacer eso. Y al ver la liviandad que los sacerdotes de Roma, que era la cuna de esa religión, como ve, era su actitud, él quedó sumamente desilusionado de cómo era eso. En un momento, él va a una escalera que está en Letrán, que se llama la escalera de Pilatos, y cuenta la historia que esta escalera que está allá en Roma fue mandada a traer por Helena, la madre de Constantino, y fue mandada desde Jerusalén hacia Roma, porque esa escalera supuestamente es la escalera donde Poncio Pilato dictó sentencia y puso a Jesucristo y a Barrabás. Entonces, esa escalera era muy transitada. Esa fue llevada, como les decía, según lo que cuenta el catolicismo romano, vaya uno a saber si es verdad, fue llevada a Roma y ahí habían peregrinaciones. ¿Qué hacían? Arriba se pagaba para comprar una indulgencia, pero las personas que querían alcanzar esa indulgencia tenían que de rodillas subir cada uno de esos peldaños. Cada uno de esos peldaños debía subirlo. Y cada peldaño debía orar el Padre Nuestro. Dice el mismo Lutero que mientras él estaba subiendo, empezó a cuestionar ese actuar que él mismo estaba llevando a cabo, que era algo propio y común que todas las personas hacían. El hecho de
realizar ese tipo de rituales con el fin de alcanzar el perdón de Dios para él o para otra persona. De hecho, el deseo de Martín Lutero en esa oportunidad era comprar una indulgencia para su abuelo, que había muerto. Él amaba mucho a su abuelo y quería sacarlo del purgatorio. Y por eso es que aprovechó esa instancia de hacer eso. Finalmente, mientras iba subiendo las escaleras, algo vino a su mente, a su corazón, y recordó aquel pasaje del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, que dice: el justo por la fe vivirá. Años después, ese mismo pasaje, pero en función a lo que Pablo le escribe a los romanos, es que comienza este despertar en la vida de Lutero. Quiero invitarle por favor a que busque su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Este es uno de los pasajes que movió a Martín Lutero a alzar la voz y a decir que la Biblia es la única regla de fe y conducta y que la salvación no puede ser vendida por nadie y que solamente es otorgada por la gracia de Dios. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje que acabamos de leer, que motivó a Martín Lutero, es uno de los pasajes más interesantes del Nuevo Testamento. Los estudiosos hasta el día de hoy hacen debate referente a qué quiere decir ciertos elementos que aparecen descritos en este pasaje. Es más, muchos eruditos dicen que este versículo, el versículo 17, es aquel que sustenta todos los 16 capítulos que son parte de la epístola de Pablo a los Romanos. Aquí se resume la temática principal de lo que Pablo quería decirle a los hermanos en Roma. Por eso es tan importante, por eso es tan relevante, y el día de hoy el Señor nos va a llevar nuevamente a una realidad que incluso nosotros como cristianos muchas veces dejamos a un lado. Vuelvo a leer el pasaje: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El propósito de la epístola de Pablo era dar a conocer el contenido del poderoso mensaje del Evangelio. El versículo anterior, el versículo 16, dice: porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él predicaba y pregonaba este Evangelio. Pero este Evangelio poderoso tenía un mensaje claro, tenía un mensaje sencillo, un mensaje conciso. Para aquellos que no saben lo que significa Evangelio, Evangelio significa básicamente una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia tremendamente maravillosa para aquel que la acepta, la recibe y la toma. Eso es lo que es el Evangelio, una buena noticia. El mismo Martín Lutero, dentro de sus 95 tesis, en la tesis número 62, dice lo siguiente: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo Evangelio y la gloria y la gracia de Dios. Por años la iglesia de Roma había estado vendiendo indulgencias para alcanzar la salvación. Pero ¿qué es lo que llevó a Martín Lutero? Fue precisamente ver esta realidad de la Escritura, que la salvación y la vida, la justificación, no venía por comprar y pagar algo. Venía única y exclusivamente como un regalo de Dios. Y ese era el maravilloso mensaje del Evangelio. No era otra cosa. En aquel entonces, León X, a la hora de manifestar y mandar a construir esa capilla, la capilla de San Pedro, paréntesis, ¿usted ha visto imágenes actuales del Coliseo romano? El Coliseo romano está así de destruido del tiempo de la construcción de la Basílica de San Pedro. El Papa mandó a quitar rocas y piedras del Coliseo para construir la capilla de San Pedro. Cierra paréntesis. Lo único que deseaba este hombre, este Papa, era
mantener con su legado, dejar algo por lo cual la gente lo recordara. No estaba preocupado de la salvación de las personas. No estaba preocupado de predicar el evangelio, de llevar verdaderamente a estas personas de la oscuridad misma en la cual ellos se encontraban a la luz admirable del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que vez tras vez movía a este hermano a decir eso. Ahora bien, hoy en día, en nuestros tiempos, la salvación no se vende, no es como en aquel entonces. Pero lo que está de moda es vender la bendición. Hoy día usted no paga para ser salvo, pero sí a usted le enseñan, lamentablemente, que para ser bendecido tiene que pagar. Es por eso también necesario en nuestros tiempos volver a recordar qué fue lo que motivó a Martín Lutero a levantar la voz, a emitir estas cosas, para que nosotros también en nuestro contexto respondamos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Mucha gente, muchos predicadores, muchos hombres están vendiendo la bendición. Y la bendición no se vende. La bendición proviene de Dios simplemente. Y el propósito es sacar ganancia de aquello que es lo más sensible a la humanidad, que es el sentido de espiritualidad. La gente, toda la gente, y escuche bien, toda la gente tiene una necesidad espiritual y anda en búsqueda de algo espiritual. Incluso hasta el ateo tiene esa búsqueda espiritual. Lo que pasa es que trata de nublar y cegarse a la única realidad que verdaderamente tiene peso, valor y resultado, que es el mensaje de Cristo. Pero igual tiene un vacío espiritual que está llenando, tapándose los ojos. Toda la gente tiene esa necesidad. Y es por eso que nosotros también en nuestro tiempo tenemos que entender esto. Todo lo que Dios da, lo da de gracia. No hay nada que tú puedas hacer para obtener el favor de Dios. Nada, nada de nada. El Evangelio, hermano mío, no busca de ninguna manera darte dinero. No busca darte posesiones. El Evangelio lo que hace es mostrarnos a un Dios que anda en búsqueda de los pecadores. Eso es lo que es el Evangelio. Por eso es que el mismo pasaje que acabamos de leer dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. El mensaje del Evangelio está revelando, no está siendo, por así decirlo, una respuesta a la búsqueda del hombre. El Evangelio es algo que Dios está dando, es la revelación de Dios, es Dios buscando al pecador. Y eso es tremendo también. Porque lo que busca o lo que enseña la religión es cómo tú te puedes acercar a Dios. Y para acercarte a Dios tienes que ser bueno. Para acercarte a Dios tienes que hacer esto, tienes que pagar esto. Eso es lo que te enseña la religión. Pero la religión pura y sin mácula, la verdadera religión, el mensaje de Cristo, es distinto. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Un autor dijo lo siguiente: en el Evangelio tenemos la justicia de Dios en acción. Es una justicia que en lugar de perseguir al pecador para condenarlo, está empeñada en perseguirlo para salvarlo. No es que el hombre busque a Dios, es que Dios está buscando al hombre. Y no porque Dios necesita al hombre. Que quede bien claro eso. Dios no necesita al hombre para sentirse conforme, satisfecho. Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios. Sin embargo, ese amor tan grande que brota de su ser, es el amor que se demuestra dando, entregando, buscando. Es Dios quien hace eso, no es el hombre. El famoso pasaje de Juan 3:16, que cada uno de nosotros, aquellos que tenemos años o tiempo en la fe, debemos conocer, continúa con algo maravilloso en el versículo 17 y 18. Dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo porque el mundo ya estaba condenado. Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar, para entregar salvación. Por eso la justicia de Dios se revela, no se busca. Se revela, es Dios buscando. Es Dios quien está por medio de su Hijo Jesucristo
no buscando la retribución que justamente le corresponde al pecador. El pecador, de una manera justa, tiene que ser castigado. Pero Dios, en vez de buscar al hombre para castigarle, en su infinita misericordia, le da la oportunidad de entregarle su gracia, su misericordia y compasión. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios está buscando al pecador. Dios está llamando a aquel que se reconoce como pecador. Por eso el Señor dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No pretendas hacer algo para alcanzar el favor de Dios, porque no hay nada que puedas hacer. Tus obras justas, que tú consideras justas, son trapos de inmundicia delante de Dios. Nada puedes hacer. Tú no buscas a Dios, es Dios quien salió a tu encuentro. Por eso es que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios busca. Es Dios buscando y no otra cosa. Y eso es lo primero y maravilloso de este mensaje poderoso del Evangelio. Eso es lo que diferencia el cristianismo de cualquier religión, incluso hasta las pseudo cristianas. Porque hay religiones que tienen a Cristo, entre comillas, pero que tienes que hacer otras cosas para alcanzar la redención. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos reconocen a Jesús, en la persona histórica de Jesús. Evidentemente no lo reconocen como Dios. Pero dentro de su religión y de su enseñanza está Jesucristo. Sin embargo, para tú ser agradable al Padre tienes que portarte bien. Lo mismo pasa, como ya les comentaba semanas anteriores con el catolicismo romano. Tiene a Cristo metido ahí. Pero lo que busca es finalmente, saben que Dios es tan bueno que va a mandar a todos para arriba, así que no se preocupen. Hagan los sacramentos nomás y están listos. No, queridos, la que la Biblia nos enseña es que no hay nada que el hombre pueda hacer para buscar el favor de Dios y alcanzar la justicia que viene de Dios. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien te está buscando. Es Dios quien te buscó y salió a tu encuentro. En aquella parábola que mencionaba en el estudio, la famosa parábola del hijo pródigo, que como les decía, más bien debiese ser llamada el padre pródigo. Es el padre quien estaba afuera de su casa esperando que su hijo regresara. Dice que su padre vio a su hijo de lejos y salió a su encuentro. Había sido más de un año que su hijo se había ido. Cuando tú ves a alguien de lejos y no lo ves hace mucho tiempo y crees que no va a volver, simplemente cuando ya está cerca es cuando tú dices, era él. En este caso el padre estaba atento que su hijo volviera. Y al verlo de lejos, él va y sale a su encuentro. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Dios saliendo al encuentro del pecador. Ahora bien, hay otro pasaje o otra cosa que nos dice este pasaje del verso 17 interesante y que es realmente la que ha tratado o la que ha tenido de cabeceándose, por decirlo de alguna manera, a los estudiosos, que tiene que ver con la justicia de Dios, porque dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, esa expresión justicia de Dios en verdad es algo que para muchos se le produce un poco de conflicto, porque no es una expresión que se emplee mucho en el Nuevo Testamento. Pablo no la emplea muchas veces. Y es por eso que algunos tienen dudas referente a esto y hay un debate sobre el tema. Porque ¿a qué se está refiriendo en verdad con la justicia de Dios? Sabemos que Dios, el Evangelio, es Dios, es la justicia de Dios buscando, revelándose. Pero ¿a qué se refiere con esa justicia? Algunos piensan que se refiere al atributo de Dios de la justicia, que Dios es justo. Y eso precisamente era lo que a Martín Lutero lo atormentaba, porque él sabía que si Dios era justo, él iba a emitir su juicio correcto y justo a su vida como pecador y que no había cosa que él pudiera hacer. Pero aquí este pasaje no se está refiriendo a la justicia de Dios, a su atributo de justicia. No se está refiriendo a eso. Otra de las cosas que piensan algunos que se podría referir es a esa justicia que tiene Dios que exige la santidad del hombre. Y eso es peor aún, porque menos posibilidad el ser humano tiene de poder alcanzar esa justicia. Finalmente,
otros hermanos, y que es lo que la iglesia ha creído en mayor manera y que el mismo pasaje da evidencia de ello, es que se está refiriendo a la justicia que Dios da. No a la justicia de Dios, sino a la justicia que procede de Dios. Es la justicia que Dios da. O sea, lo que quiere decir acá es que en el Evangelio, la justicia que Dios da, que proviene de Dios para el pecador, es revelada. Esa es la idea de lo que el apóstol está hablando acá. Ahora bien, dentro del concepto de justicia, hay muchas personas que tienen una idea equivocada quizá de lo que implica justicia. La concepción griega de la justicia era que alguien es justo cuando actúa de una buena manera, de una manera ética y moralmente correcta. Eso es lo que hace a alguien justo. Eso es lo que pensaba la cultura griega que era la justicia. Y normalmente nosotros el día de hoy también tenemos muchas veces esa noción griega. Pero Martín Lutero dijo lo siguiente sobre esto. Dice, para Aristóteles, que era un filósofo griego, la justicia es el resultado de las obras y se origina de ellas. Pero para Dios, la justicia procede de las obras. De modo que las obras son el resultado de la justicia. La justicia que está hablando aquí no es aquella que tú alcanzas por ser bueno, por hacer buenas cosas. Porque nada de esas cosas buenas que tú puedes hacer están libres y limpias de pecado. Todo está manchado de alguna manera con el pecado. La justicia de Dios no es la justicia que tú alcanzas de una manera propia, porque te portas bien. Es una justicia que Dios ha dado. Esa es la justicia que está hablando el pasaje aquí. El antiguo padre de la iglesia, Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: se llama justicia de Dios porque al impartirla, Dios hace justos, note bien esto, Dios hace justos a los hombres, así como la salvación que es del Señor es el acto salvador mediante el cual Dios hace salvos a los hombres. En otras palabras, la justicia que está hablando aquí es la justificación. La justificación. O sea, en el Evangelio, la justificación que Dios da al pecador se está revelando. Es Dios quien va a propiciar esta justicia. No es el hombre quien la alcanza, es Él dándola. No tan solo Él se ofrece, busca al pecador, sino que también Él es mismo quien lo justifica. Muchos de ustedes recordarán, para ejemplificar el concepto de justificación, cuando aquellos que somos padres y aquellos que mandan a sus hijos al colegio, su hijo falta a clases. ¿Qué tiene que hacer el padre? Ir a justificarlo, ¿cierto? ¿Qué implica eso? ¿Implica que no faltó a clases? No, porque faltó a clases. Pero el padre va con esa autoridad y dice, esto está autorizado por mí, por eso faltó. Y ahí viene eso que conocemos como justificación. Eso es lo que Dios hace por nosotros. No es que nosotros hayamos pecado, no es que nosotros seamos justos. De hecho, no somos justos, ni siquiera ahora, estando en Cristo, no somos justos. Por naturaleza. Pero como recién cantábamos, somos declarados justos. Y esa es la implicancia de la justificación. No es que tú eres justo, sino que tú eres declarado justo. Es Dios quien te hace justo. Y esa justicia no es, vuelvo a repetirlo, por lo bueno que hagas tú. Y ni siquiera se mantiene porque seas bueno. Tú eres justo y cuando eres justo haces obras de justicia porque es la posición que Dios te ha dado. Pero no porque tú hagas cosas buenas. Por eso es esta justicia, estas obras buenas provienen de la justificación, de la justicia de Dios y no viceversa, no al revés. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, dice esto: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía. Fíjese, habla de el estado y habla del actuar. Un cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, que ha confiado en Cristo, es justo. Pero no es justo por sus obras de justicia, es justo porque Dios le ha declarado justo. Y como está en esa posición, ahora
hace obras de justicia. Esto nos cambia de verdad completamente el concepto, hermanos míos. Vemos a un Dios revelándose, a un Dios buscando al pecador, pero también vemos a un Dios que ve que tú no tienes nada que ofrecer. Y es el mismo quien por medio de su Hijo Jesucristo. Porque tú, si estás en Cristo, eres declarado justo. Pero esa justicia no viene de ti. Esa justicia vino de Cristo, su Hijo amado. Quien, a diferencia tuya y mía, vivió una vida perfecta, quien nunca pecó, quien fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero que nunca cometió pecado. Y la justicia de Él, la justicia de su Hijo Jesucristo, es la que Dios te aplica a ti, te imputa a ti, y tú eres declarado justo en Cristo. Nadie puede ser declarado justo sin Cristo. Nadie puede ser declarado justo por haberse bautizado en una iglesia católica romana. Nadie puede ser justo por haber hecho la primera comunión. Nadie puede ser justo por algún tipo de cosa que tú hagas. Lo único que te puede hacer justo es el maravilloso mensaje del Evangelio que viene por un solo mediador, que es Jesucristo, hombre. No hay otra cosa, no hay otra cosa que podamos hacer. Sin embargo, este pasaje, lo que más impactó a Martín Lutero no fue esta discusión sobre lo que tenía que ver con la justicia o qué significaba la justicia, sino más bien lo que impacta y la temática principal de este verso es aquella palabra que sale repetida 3 veces en el mismo. Acompáñenme de nuevo al pasaje, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la palabra que más se repite ahí? Fe. Fe. Algo tan sencillo, imagínense, es hasta un monosílabo, fe. Pero eso tan sencillo, lo fundamental, es la respuesta fundamental al mensaje del Evangelio. La fe. La fe. Lo que Pablo está diciendo acá, cuando él cita esto, no sale de su corazón cuando termina diciendo más el justo por la fe vivirá. No está refiriéndose él a algo que haya nacido de sí, sino más bien está haciendo una cita a un libro, a un profeta del Antiguo Testamento llamado Habacuc. Y en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, es donde el apóstol Pablo, toma este pasaje. Fíjese lo que dice en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí hay un elemento claro que nos ayuda a comprender de mejor manera lo que implica la fe. Porque la fe es algo que es tan sencillo, tan simple, que muchas veces por nosotros es descuidado. Pero fíjese lo que el apóstol Pablo dice ahí, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, la fe no es el principio del Evangelio. La fe es la vida de aquel que ha nacido de nuevo. No se trata de haber tenido fe en Jesucristo la primera vez, cuando escuchaste el mensaje de Cristo y te impactó. Cuando escuchaste que eres un pecador que merece el infierno, porque mereces el infierno. Y que Cristo pagó en tu lugar esa deuda y que tú lo que tienes que hacer es arrepentirte. Cuando tú escuchaste eso, obviamente, cautivó tu corazón. Hay algunos que quizás no ha ocurrido eso todavía, te invito a que lo hagas. Por el amor de Dios, hazlo. Pero cuando tú escuchaste ese mensaje y te diste cuenta de tu incapacidad ante aquella santidad de Dios, lo único que podías tener es fe. La fe es todo lo contrario al orgullo. Por eso Habacuc dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, la fe es lo único que el ser humano debe tener para alcanzar el favor de Dios.
Lo único. Como ya dijimos, las obras están fuera. Es la fe. ¿Pero qué es una fe genuina? ¿Qué es una fe sincera? Es algo sumamente sencillo. Y es todo lo contrario a alguien orgulloso. Alguien que tiene fe es humilde. El Salmo 149, versículo 4, dice lo siguiente, hermanos. Porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Fíjese acá. Hermoseará a los humildes con la salvación. La fe, hermanos, aquello que no es tan solo el comienzo de la vida junto a Dios, sino que es el peregrinar completo. Es una vida de fe. Pero para que tú tengas una fe genuina, una fe sincera, esa fe es todo lo contrario al orgullo. Vemos en las Escrituras que el mismo Señor Jesucristo alaba la fe de algunas personas. Vemos, por ejemplo, una mujer cananea o sirofenicia que aparece en los relatos del Evangelio, que siendo una mujer que vivía en las cercanías de Tiro y de Sidón, o sea, a la vista de un judío, era una pagana, tenía una hija enferma, endemoniada. Pero cuando Jesucristo va pasando por ahí, Él le ruega a Jesucristo, por favor, que sane a su hija. Hermanos, eso es fe. ¿Saben por qué? Porque ella no esperaba recibir nada de parte de Jesús. Jesús era un judío. Los judíos aborrecían, por ser linaje, aborrecían a los paganos, a los que no eran parte de su pueblo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice, ¿crees tú que es bueno quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perrillos, a los perros, refiriéndose, haciendo una alusión directa a que ella era una pagana? Entonces esta mujer dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Esta mujer tenía todo que perder y nadie en quien confiar. La única esperanza que tenía era aquel hombre que pasaba por su ciudad y que podía extender su misericordia. Eso es fe, hermano. Cuando todo está perdido, cuando no hay nada que tú puedas hacer, cuando tu vida está verdaderamente destruida y no hay nada, no hay una luz al final del túnel. Eso es fe. La fe que el Señor Jesucristo alabó también de este hombre, de este centurión, que teniéndolo todo, porque era un hombre acomodado, tenía un siervo que estaba enfermo. Él va donde el Señor Jesucristo y le dice, por favor, sana a mi siervo. Él tenía todo, este centurión. Sin embargo, a la hora de recurrir a Jesucristo, está reconociendo que no tenía nada. Eso es fe, hermanos. Una completa dependencia de Dios. Es Él quien hace todo. La fe no puede ser de ninguna manera contada como obra. Tú no puedes creerte porque crees, porque confías en Dios. No, la fe es el acto de un desesperado. La fe es el acto de alguien que está totalmente perdido, naufragando en medio del océano. Eso es fe. Por eso es que es todo lo contrario al orgullo. La fe es dependencia de aquel. Así como nuestros hijos no pueden hacer nada sin nosotros, los que son más pequeños. No pueden tomar agua porque no alcanzan un vaso. No pueden ir al baño solo siquiera. Dependen de ti. De la misma manera como un niño actúa quien verdaderamente tiene fe. No hay nada que yo pueda hacer. Ese reconocimiento de esa condición es la que hace finalmente y manifiesta que tú tienes una fe genuina, una fe sincera. Hermano, nunca olvidemos la sencillez de una fe. Nunca olvidemos la sencillez de la fe. Vivamos de una manera sencilla en fe.
Confiemos en Dios siempre. No pensemos que somos dueños de lo que hacemos, que somos dueños de lo que tenemos. No. Para tener fe, tienes que reconocerte como un completo... ¿Qué palabra puedo usar para que suene lindo? Alguien que está en completa incapacidad de hacer algo. Pero eso no es solo cuando tú crees, hermano. Es toda tu vida. Tu vida tiene que ser así, dependiendo de Dios, rogando a Dios. Eso es fe, hermano. Por fe y para fe. Lo único que hiciste tú para reconocer, para recibir ese maravilloso regalo de parte de Dios, es reconocer tu incapacidad, tu vida destruida, tu futuro perdido. Y simplemente abrir tus brazos y recibir aquel regalo que Él te ha dado. Nunca olvidemos lo importante, hermanos míos, que es la fe. Vivamos en fe. Nosotros no somos así, de manera natural. Y sobre todo en nuestro tiempo. Todo lo controlamos nosotros y cuando nosotros no controlamos las cosas nos estresan. Hermano, vive en fe. Confía en Dios. Confía en Dios. Vive esa fe. Porque esa fe, esa confianza en Dios, como el único que puede ayudarte, es lo único que has hecho tú para alcanzar la salvación. Y déjame decirte algo que es peor todavía, o más fuerte. ¿Y sabes qué? Esa fe proviene de Dios. Ni siquiera es tuya. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio. El hombre puede ser justificado no por lo que hace, no por lo que es, solamente por la fe en Cristo y nada más. No hay otra cosa. Solo por Cristo, solo confiando en Cristo, solo reconociendo tu incapacidad. Hermanos, vivamos así. Eso fue lo que motivó a nuestro hermano Martín Lutero. Él se dio cuenta que todo lo que había hecho era vano y que lo único que podía hacer, entre comillas, él, era precisamente reconocer su incapacidad absoluta de agradar a Dios. Y eso generó un movimiento que hasta el día de hoy repercute, que es la Reforma Protestante. Hermano, nosotros necesitamos volver a esa reforma, pero interna. Reforma significa volver a la forma. Necesitamos volver a la raíz, necesitamos volver a lo básico, a lo sencillo y vivir en eso. Vivir en eso. Algo tan sencillo como vivir en fe. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestra completa incapacidad y a verdaderamente entregarnos por completo a Él, confiando que únicamente es Él quien puede salvar. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede sostenerte en cualquier situación que estés pasando. Es solo Él. Y lo único que haces tú es eso. Es Dios quien te está buscando. Es Dios quien salió a tu encuentro. Es Dios quien te justificó. Y lo único que tienes que hacer tú es reconocer tu incapacidad absoluta. Es ser grato delante de su presencia por tus propias obras. Oremos al Señor, hermano.